De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos un invitado especial, es Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, que Varilla está vivo, porque se lo iba llevando una quebrada. No sé dónde ya va a echarle el cuento, porque el fin de semana yo te vi como despidiéndote en Instagram. Bueno, estos son mis últimos momentos, estoy encerrado aquí. Pero no, fue un momento Fue un complejo, en susto. verdad. Bienvenido, Luis Vicente, ¿cómo estás? No me estoy Encantado. burlando, sino que Yo es la sé. situación. En realidad, además pensé que no venía. Pero no, fue estábamos en las ferias de Tovar, que empiezan en esta semana. Y la verdad es que además son unas ferias sensacionales, es mi pueblo. Y la verdad es que todo el mundo debería ir una vez a una feria de Tovar. Pero esta vez hubo un evento, un diluvio era prácticamente, y el sábado en la noche, y en efecto afectó muchísimo el pueblo, hubo inundaciones, se trancaron las vías de acceso, lamentablemente Una fallecida, ¿verdad? una persona Y lo así, peor es que era una señora que una estaba mujer embarazada. muy lamentable, y bueno, fue una situación Un momento de tensión. compleja, sí, porque la verdad es que no podíamos salir a nuestro hotel, tuvimos que pedir ¿cómo se llama? Asilo en la casa de unos amigos, pero bueno, la verdad es que fue todo, dentro de todo se pudo más o menos resolver con ese lamentable incidente de algunas casas que fueron muy afectadas. Mira, quisiera empezar esta entrevista con el dato del viernes. Hubo una marcha masiva por parte de la oposición, hubo también una concentración por parte del oficialismo, pero fue una marcha que se reconoció en todas partes del mundo y dicen que es la segunda más grande y que fue más de 1 millón de personas. Sin embargo, la canciller venezolana dice que no eran más de 30.000 y dice que eso es algo mediático, que está reconociendo España y una cantidad de países, como lo viste en la noticia, dice que ellos dicen, bueno, háganle caso por lo que está pasando en Venezuela, miren la cantidad de gente pidiendo un revocatorio y hasta la fecha no hemos sabido nada de las rectoras, no han dicho nada del CNE, ni siquiera se asomaron por la ventana a ver lo que estaba pasando. Pero yo lo que quiero es que tú que manejas datos, no eres marchólogo, yo lo sé, pero te acercas a hacer cálculos y te gustan. Entonces, ¿cuál es tu impresión de la marcha y de cómo están aconteciendo las cosas en Venezuela? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Fíjate, a mí el tema de cuántas personas había en la marcha no me resulta el tema, digamos, más importante de interpretación de ese evento. Ahí, bueno, obviamente la oposición dice que había 1 millón de personas, el gobierno que había 30.000, probablemente no había 1 millón de personas y tampoco habían 30.000. Es decir, esos son, digamos, los debates políticos. La gente quiere, obviamente, poner datos, uno para minimizar, otro para maximizar. Pero es irrelevante si había 1.500.000 o 300.000 personas. Había, como dirían técnicamente, burda de gente. Técnicamente. Técnicamente, burda de gente. Y lo interesante para mí, lo que es el mensaje, más allá de nuevo el numerito concreto, es que se rompe una etapa de apatía que había en la oposición. Bien. Había una apatía importantísima. Fíjate, la oposición, o bueno, oposición y gobierno, pero la oposición ha vivido 3 etapas a lo largo de los 18 años prácticamente de chavismo. Hubo una primera etapa donde la oposición era claramente minoritaria, Chávez era el papá de los helados, ganaba las elecciones por 15 a 20 puntos porcentuales y sin embargo la oposición estaba hipermotivada, hipermovilizada, estaba en la calle mostrándose, lo que le hacía, por cierto, digamos, una fuerza relevante. Claro, la gente confunde normalmente el tamaño de una marcha con el tamaño del grupo y eso no tiene nada que ver. Un grupo minoritario, en aquel momento la oposición, era capaz de llenar Caracas por todos lados, incluyendo autopistas, y sin embargo no era la mayoría y perdía por hasta 17, 20 puntos una elección. ¿Qué pasa? Que estaba motivada. Entonces lo que mide la marcha no es el tamaño del grupo, sino el nivel de motivación que ese grupo tiene. Luego pasa a una segunda etapa, que es la etapa que hemos vivido hasta, pues, probablemente hasta el 1 de septiembre. Y era una etapa en la que la oposición se había convertido en una clara mayoría, era evidentemente más grande que el chavismo, gana la elección parlamentaria, además todas las encuestas la muestran como la primera fuerza del país. Y sin embargo, no era capaz de llenar ni una plaza con una convocatoria de prácticamente ningún líder político opositor y ningún partido. Entonces, yo creo que la misma oposición ni siquiera se había creído su propio tamaño y la capacidad que tenía, porque venía de muchos años de frustración, cuando saliendo no pasaba nada. Bueno, porque salir no significaba que ibas a ganar una elección, porque tú no eres la mayoría,
Pero ahora que eras mayoría, si te mostrabas, tenías una mayor capacidad política de influencia. ¿Qué pasa en la tercera etapa? ¿Qué es lo que ocurre realmente el 1 de septiembre? Lo que ocurre el 1 de septiembre no es que nos dimos cuenta que la oposición era mayoría. Ah, chicos, qué importante. La marcha de la oposición es más grande que la marcha del gobierno, entonces la oposición es más grande. Ay, ¿tú no sabías que la oposición era más grande? O sea, ¿y de dónde es que entonces salieron los votos para ganar la elección parlamentaria, además con mayoría calificada? ¿De dónde te dan las encuestas una mayoría que supera 40, 50 puntos de diferencia entre la oposición y el gobierno? Obvio que la oposición era mayoría. Y no te lo dice una marcha, te lo decía los datos duros de las encuestas y de las elecciones. Pero lo que sí te dice entonces es que por primera vez en 2 años y pico, la oposición o su dirigencia logra motivar a la gente a que se manifieste, que salga, que esté en la calle para mostrar o su descontento, su protesta o su presión para que ocurra un evento como el referéndum revocatorio, que es, por cierto, un derecho constitucional que evidentemente está, digamos, burlado por el control institucional que el gobierno tiene. Tú preguntaste ese mismo día, ¿y ahora qué? Salieron a la calle, recogieron a la gente, no sé ni cómo, y pacíficamente, y tú preguntabas, ¿y ahora qué? Y hiciste otros tweets donde escribías, bueno, hay que mantener la presión, y diste 2 escenarios. Yo creo que compartas con nosotros si después de los hechos de Margarita sigues pensando igual. Mira, el hecho de Margarita es igual que el hecho de la marcha, son cosas que hay que ver con mucho cuidado. La gente, digamos, está sensible y está entusiasmada, y la oposición vio un gentío en la calle, y entonces como a Maduro lo cacerolean en Santa Rosa, entonces ya está, se acabó Maduro porque lo cacerolean en Santa Rosa o porque la marcha es muy grande. Esas cosas hay que verlas con mucho cuidado. Todo tiene significado político. Por supuesto que la marcha es un logro importantísimo de la oposición. Importantísimo porque rompe de nuevo esa apatía y dice que la oposición es capaz de comenzar un proceso de calle, pero de calle pacífica, que es lo más interesante. Es decir, movió cientos de miles de personas, pero además lo hizo pacíficamente, que es además la mejor estrategia de la oposición. Ahora, eso no significa que haya marchado hasta el gato, no significa que al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia resulta que va a convocar el referéndum, que va a devolverle a la Asamblea Nacional la majestad del Parlamento, que el Consejo Nacional Electoral se va a cortar los tiempos y va a convocar el referéndum revocatorio. Pero ¿a ti no te parece suficiente presión ese gentío, como dices tú, técnicamente esa burda de gente? Oye, que se podrían haber pronunciado el CNE, mira, sí, porque el objetivo de esa marcha era presionar al CNE para que dijeran el cronograma de actividades y el referendo revocatorio de aquí al 2016. Tú mismo te respondiste. Es decir, ¿no te parece que es suficiente la presión para que el Consejo Nacional Electoral? No se pronunció, ¿verdad? O sea, si el Consejo Nacional Electoral no se pronunció, si el Tribunal Supremo de Justicia no se pronunció, si después de esa marchota no tenemos ninguna fecha, ni siquiera para la convocatoria del 20% de las firmas, la respuesta es obvia, no ha sido suficiente todavía la presión, porque si fuera suficiente, esos eventos hubieran ocurrido. El tema de Santa Rosa también es un tema puntual, por supuesto. No te digo Santa Rosa, o sea, si al presidente Maduro se le ocurre bajarse en la plaza de los Palos Grandes, no te digo la cacerola, o sea, le van a tirar huevos desde la ventana. Ese es el punto que yo veo. Porque esta marcha se logró pacíficamente y por algunos acuerdos que ya vamos a hablar de eso a través de las negociaciones diplomáticas de Zapatero, que vino y se fue flash, ya vamos a hablar de eso. Pero resulta que ese mini Villarrosa, ¿qué pasa si se vuelve a nivel macro o esa cantidad de gente? No hay mucho riesgo de no estar escuchando a la población, claro, de alguna manera. Esos son los riesgos. Es decir, la pregunta es, ¿esa marcha en particular logra la presión? No la logra. Ahora, ¿qué sí logra? Es decir, ¿qué es lo que sí logra? Lo que logra es demostrarle a la oposición que tiene capacidad de estar en la calle, de moverse y de defender sus derechos. O sea, ¿cuál es su reto? Bueno, su reto es consolidar esa nueva condición de una mayoría movilizada. ¿Movilizada para qué? Movilizada pacíficamente, porque por cierto, si se equivoca, y ese escenario pues también siempre va a existir, y el escenario de que un montón de gente en la calle en un momento determinado cruce la frontera y se convierta en una protesta violenta y no en una protesta pacífica. Ahora, ¿a quién le conviene la protesta violenta? Tú vas a tener presiones de 2 lados
para que se radicalicen las protestas en calle. Vas a tener en la colita, que afortunadamente es pequeña, pero peligrosa, en la colita radical de la propia oposición, hay algunos grupos que sienten que, tú me estás diciendo que el logro es salir a marchar y ir como una bailoterapia a la Plaza Altamira como en el pasado, pues te va a pasar lo mismo que te pasó antes. ¿No te lo han dicho? ¿No te han dicho que, ¿para qué marchamos? En mi propia casa. ¿Para qué marchamos? Yo no marcho más y se ponen los zapatos de van y marcha. ¿Para qué marchamos si no sacamos a Maduro el día de la marcha? Entonces ya es un desastre. Eso que existe también dentro de la oposición y eso pudiera generar algunos grupos que compliquen el tema. ¿Por qué? Porque si eso se radicaliza, la verdad es que quien gana probablemente es el gobierno. Y leyendo el Twitter, mucha gente en sintonía, muchas gracias César Aristimuño de Banca y Negocios felicitando el programa, gracias a los que están escribiendo. Wilfredo Castillo, ya vamos a preguntarle a Luis Vicente, por favor pregúntale a qué debe hacer la MUD para preservar este momento donde demostró coherencia y dirección. Gracias por ese tipo de tweet. También dice excelente programa de información, tiene buenos invitados, eso lo dice Mirna López. Aquí hay un señor que me reclama y me dice, ya te voy a decir, hasta también Armando Martín, invito a leer comentarios del himno nacional en Voz del Pueblo, pero Jordi Ardel está bravo, me dice, Escuálido, Pensini, no responderán lo que quieres. Muy bien, Vicente León, es verdad, pero Pensini es con Z, señor Jordi. Además que le digo algo, Escualísimo total, no responderá lo que tú quieres oír. Quiero saber que mis preguntas son suficientemente abiertas como para que tú contestes la realidad. No sé cuál será, Jordi Ardel, la realidad que tú ves, pero está a la vista. Fueron burdas de gente, como dice el numerólogo de la marcha. También escribió hermano Moya, recordando que no es Santa Rosa, sino Villa Rosa. Pero ¿cómo son las rosas? Y eso que eso es pecado, porque yo soy medio gocho, pero también soy medio margariteño. Así que... sí, yo también tengo mi corazoncito margariteño. Fíjate una cosa, la semana pasada por casualidad fue Santa Rosa, y las rosas son, por un lado, muy bellas, fragantes, y hasta te consiguen un amor, pero por el otro tú agarras a una rosa y las espinas te sacan sangre, así que las rosas hay que tratarlas con cuidado. Luis Vicente, estábamos hablando sobre los escenarios que tuviste positivos que salieron de la marcha, y 3 escenarios que si esas marchas se vuelven violentas, ¿qué podría pasar? Sí, positivo o negativo, escenarios. Es decir, lo primero es entender que en Venezuela hoy la batalla no parece ser una batalla institucional. Es decir, tú puedes ir con 400 documentos de los abogados a las instituciones venezolanas y nadie va como con un referéndum porque tengan la razón. Es decir, eso ya no es la variable central. Esto es una batalla política. El gobierno no convoca el referéndum revocatorio porque lo va a perder. Es decir, porque los números indican que perdería ese referéndum. Y ha buscado los mecanismos de control institucional para retrasar ese evento. Eso luce obvio. ¿Qué quiere decir entonces? Que la batalla es una batalla política. ¿Y cómo se dan las batallas políticas? Las batallas políticas se dan haciendo política, en la participación, en el liderazgo, en la motivación, en la presión, en la protesta, en la manifestación, o sea, en muchos eventos que de alguna manera obliguen al gobierno a reaccionar y cumplir con el derecho constitucional. Ahora, esa búsqueda de una batalla política tiene 3 escenarios posibles. O sea, ¿por dónde puede derivar una batalla política? Puede derivar por una, voy a arrancar por la que a mi esposa menos le gusta, por la que probablemente esta noche no me va a dar cena, ni me va a hablar, porque ahí está viendo. Te pone la maletica. Sí, me va a poner la maletica afuera. Pero hay un escenario, el que no le gusta a nadie ver, sobre todo pues en la oposición, y es que no pase nada. Es decir, hay un escenario. Pero hay que verlo, hay que darle probabilidad. Que es básicamente el escenario en el que tú te emocionas por el Gentío, te emocionas por Villa Rosa, te emocionas porque la gente está de nuevo activada y resulta que en el camino no lo sabes manejar bien. Te vas debilitando, no planificas adecuadamente, agotas a la población sin una respuesta o la consecución de un objetivo. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que se frustran, que se desmovilizan de nuevo y empieza el tema a habituarse otra vez y el gobierno pasa la frontera del 2016 sin referéndum y sin nada. Es decir, ¿ese escenario existe? Claro que es un escenario. Independientemente de que hoy esté viendo una oposición que en mi opinión está haciéndolo bien, que ha logrado la motivación, que tuvo un excelente resultado, ese escenario está ahí. Y no lo estoy poniendo para desmotivar a nadie, lo estoy poniendo al revés, porque si tú entiendes que ese escenario es posible, tienes que hacer todo lo posible por evitarlo.
O sea, por evitar que la gente se desmotive en el sistema, que no sepa qué es lo que tiene que hacer, que no entienda además los tiempos. O sea, si tú le estás diciendo a todo el mundo, a la gente, que más o menos mañana a las 3 de la tarde, si ella simplemente sale de su casa, esto está listo, cuando salga a las 3 de la tarde mañana y no esté listo, se puede frustrar. En cambio, si tú le estás diciendo, explicando que el trabajo de la movilización política, pacífica, es una cosa que lleva tiempo, que es una escalera que estás subiendo, pero que cada escalón nuevo a lo mejor es más alto y que te faltan todavía muchos escalones, entonces tú celebras cada escalón. No, cada escalón que suba no te vas a poner así, pero no llegué al tope. No, tú vas a celebrar que subiste y que estás más cerca. Ahora, si tú le estás diciendo que ya el fin está en el próximo escalón, lo único que estás haciendo es provocar la posible frustración en el futuro. Ahora, ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es que la oposición logre la motivación, que logre consolidar lo que ya logró el 1 de septiembre, que muestra su mayoría y que está en la calle defendiendo sus derechos. Pero en la calle, de nuevo, pacíficamente. Y digo pacíficamente, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué es la manifestación y la protesta pacífica? Un derecho constitucional. Yo me imagino que ningún líder de izquierda, ni socialista, ni comunista, ni de izquierda light, se atrevería a decir en este momento que la población no tiene derecho a protestar, porque resulta que quien incorpora el derecho a la protesta y a la manifestación a la Constitución es la izquierda, porque además ha sido la fuerza política que ha protestado, digamos, en toda la historia, en todas partes, y que además lo ha hecho bajo la premisa de que tiene ese derecho político y constitucional. Por lo tanto, si eso es así, yo puedo decir aquí abiertamente y sin miedo y sin riesgo a que la oposición, cuando convoca una marcha, cuando convoca una manifestación, está convocando un derecho constitucional que además debería enorgullecer al presidente Chávez, a los seguidores del presidente Chávez, a los que hicieron la Constitución pasada y metieron no solo la marcha, es que ellos además fueron más agresivos que lo que yo hubiera sido. Metieron hasta el artículo 350 que te constitucionaliza el derecho a rebelarte si hay una violación a tu derecho constitucional. Entonces, alguien que puso eso no se puede sentir ni horrorizado ni criminalizar una protesta. Pero se ha asustado. Bueno, eso es otra cosa. Eso es igual que se puede sentir asustado cualquier gobierno que va a una elección sabiendo que la va a perder. Claro. Ahora, la elección es un derecho constitucional. Tú puedes ir asustado, lo que no puedes decir es que la elección es un golpe de Estado. O sea, decir que una protesta es un golpe de Estado es exactamente igual a decir que convocar una elección presidencial que tú vas a perder es un golpe de Estado porque van a sacar al gobierno. No, papito. Es decir, una elección en la que te van a sacar es el ejercicio máximo de la democracia, solo que el pueblo mayoritario decide cambiarte. Eso no es un golpe de Estado, como tampoco es un golpe de Estado que la población salga a protestar. ¿Por qué? A protestar primero porque no se ha cumplido un derecho constitucional que está clarito en esa Constitución y tú has violentado todos los tiempos que están establecidos. Lo segundo es que tú puedes protestar porque no hay leche y porque no hay arroz y porque no hay azúcar. Tú tienes todo el derecho del mundo a protestar porque tú no tienes ni comida o porque estás en la inflación más alta del mundo, donde estamos combinando una inflación explícita de más de 400% en este momento con una inflación implícita que es la que nos entrega el mercado negro, donde una parte muy importante de la población tiene que comprar y si tú la sumas, estamos hablando de una inflación que es superior a aquella proyección que a nosotros nos parecía hiperexagerada del Fondo Monetario Internacional, que era de 700%. Hoy ya estamos superando ese 700%. Entonces, ¿tiene derecho alguien a protestar de que la inflación es 700%? Pues sí, claro que sí. Ahora, si esa protesta... Pero el problema, Luis Vicente, es que cuando tú no ves lo que estás pasando, tú no ves, no te das cuenta, no, como que si tú estás enfermo y dices, no estoy enfermo, tú ves, es un referéndum, se puede decir, esa cantidad, ese burro de gente, como dices tú. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú no te das cuenta y te bajas de un carro y empiezas a decir de que sí te quieren y ves ollas y tú dices, no están protestando, el rey queda desnudo? Es decir, esto pasa como en Fuenteovejuna, David Goliat, son tantas cosas que tocan el inconsciente colectivo, que creo que ahí se fragmentó algo con esta marcha. No, yo creo que el gobierno, cuando está diciendo que habían 30.000 personas, sabe perfectamente que eso no es verdad. Es decir, no te está diciendo eso porque se lo creyó.
Ahí no hay ni siquiera disonancia cognitiva, como dirían los técnicos. No. Ellos saben perfectamente que eso no es verdad. Están diciendo eso porque están hablando con sus propios grupos. Están hablando de los chavistas, diciéndole, dándole un argumento para que en el barrio ellos puedan decir, ahí no habían sino 30.000 personas. Pero ellos saben que es mentira. Ahora, también saben que hay una gran mayoría de la población que votaría en contra en un referéndum. Si no lo supieran, irían al referéndum. Claro. O sea, ¿por qué no vas al referéndum? No vas al referéndum básicamente porque sabes que perderías. ¿Y cómo sabes que perderías? Porque las encuestas te lo dicen, porque los resultados electorales previos te lo dicen. Ahora, de nuevo, en ese segundo escenario, que es el escenario, digamos, de participación pacífica, están las marchas, las protestas, la desobediencia civil. Es decir, está la acción y fortalecimiento de los partidos, está el trabajo internacional, es decir, todo eso son trabajos legales, constitucionales, que tú tienes que ir manteniendo vivos permanentemente. ¿Para qué? Para que el gobierno esté enfrentando permanentemente a un pueblo mayoritario que le está recordando con su acción que él sabe que le están violando su derecho. Y entonces, pacíficamente, además, sin apuro, porque el apuro solo queda el cansancio o la inestabilidad y la guerra. Es decir, si tú lo haces adecuadamente en algún momento, que a lo mejor no es este mes, a lo mejor incluso no es este año, pero va a ocurrir que ese pueblo mayoritario va a conseguir el cambio que está buscando. Ahora queda un tercer escenario, que es el más peligroso. Y el escenario más peligroso es... De ese estallido social que hemos hablado por años. Que explote, que tú, de un lado o del otro, o una oposición que se radicaliza y no hace falta que sea mayoría, o un gobierno que al no darse cuenta que está haciéndole bullying a un volcán, porque él está haciendo bullying a un volcán, ese volcán está dormido, ha estado dormido un montón de tiempo. Entonces él cree que él puede hacer lo que le da la gana porque el pueblo no ha reaccionado. Entonces él cree que él puede burlarse de ellos, hacerlo decreto de Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, y que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, y como no pasa nada, entonces tú puedes avanzar y mantenerte en el poder. Pero ¿qué pasa si ese volcán se despierta? ¿Qué pasa si llega un momento en el que algunos sectores, que no tienen que ser ni siquiera grandes mayorías, algunos sectores cruzan esa frontera? Y además, incluso tu propio grupo se radicalizan para enfrentarse. Bueno, que tú puedes perder el control del asunto. En mi opinión, ese escenario es un pésimo escenario. Y digo que es un pésimo escenario para todas las partes. Es decir, es un escenario terriblemente negativo para el país. La radicalización. Algunos te van a decir, sí, porque es la vía, la única con la que vamos a salir. Viejo, la radicalización primero. ¿Quién la capitaliza? Una anarquía de un país radicalizado, ¿quién la capitaliza? ¿Quién tiene armas y organización? Y quien tiene armas y organización no es la oposición. Mira, tengo que ir a una pausa, Luis Vicente. Al regreso tengo temas y te los voy a plantear una vez para que seas más corto con las respuestas porque necesito hablar contigo de esto. Primero que me ayudes a montar unos escenarios de qué fue lo que vino a hacer aquí Zapatero, de qué se habló, vino, se fue, pero la marcha cambió. Así que esos escenarios, aunque sea como planteamos esto es posible el otro. Lo otro, algunas de las encuestas tú dices que fueron filtradas sobre cuáles son los posibles candidatos o qué es lo que aprobaría. Pues dicen que Henry Ramos Alup sería el primero, así va para adelante, pero lo dejamos para la otra parte. Y bueno, algunos panoramas también, por ejemplo, que Schlumberger ya se va y creo que refleja perfectamente lo que está pasando en el país, cosa que estamos matando la gallinita de los huevos de oro. Nos vamos a quedar sin producir petróleo. Luis Vicente León, al regreso, presidente de Data Análisis, con todo y Pensini. Aquí.